Buenas tardes, mi nombre es Zenia González Chan, soy doctora y en el día de hoy vamos a dar el seminario de artritis reumatoide. Bienvenidos. Bien, la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica de etiología desconocida, cuya expresión clínica más importante se encuentra en las articulaciones, lo que lleva progresivamente a distintos grados de invalidez. En el cuadro epidemiológico vemos que tiene una prevalencia de 0.2% a 1%. Hay concordancia en gemelos univitelinos del 10% al 30%. Hay una incidencia de 0.2 a 0.4 por 1000 personas por año y tiene una prevalece más o hay más mujeres que hombres que padecen esta enfermedad, alrededor de 6 a 7 mujeres por cada un hombre. En la fisiopatología encontramos que va a haber una inflamación articular con destrucción articular. La membrana sinovial se caracteriza por una hiperplasia, aumento de la vascularización e infiltrado de células inflamatorias. Todo inicia a partir de un antígeno. El antígeno sensibiliza a las células TCD4. Estas proporcionan la producción de prostaglandinas, tromboxanos, citocinas, factores de crecimiento. Estos van directos a los sinoviocitos y ahí es donde va a ocurrir la invasión, la inflamación y la destrucción articular. En una artritis reumatoidea se destruye tanto los condrocitos o el cartílago, así como los osteocitos o células óseas. Es decir, va a haber una destrucción tanto de cartílago como de hueso. Por lo que se va a dar que la célula T o los linfocitos T activados van a activar a su vez al factor de necrosis tumoral alfa. Estos van a activar a los macrófagos, que a su vez va a activar las interleuquinas 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, y el factor de necrosis tumoral alfa va a activar las interleuquina 1, la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Todo esto va a dar lugar a destrucción de los condrocitos y de los osteoclastos. Es decir, va a haber una destrucción tanto del cartílago como de los huesos. Y va a aparecer el llamado panus, que no es más que un crecimiento que se da por el proceso inflamatorio. A continuación, vamos a ver que con qué frecuencia hay compromiso y cuáles son los sitios articulares más afectados. Del 100% de los pacientes, por ejemplo, la articulación cricoaritenoidea se afecta en el 10% de los pacientes. La articulación temporomandibular se va a afectar en el 30% de los pacientes. La articulación esternoclavicular en el 30% de los pacientes, la columna cervical en el 40%, codo, cadera, 50 cada uno, hombro, 60% de los pacientes, muñeca, 80% de los pacientes, rodilla, 80% de los pacientes, tobillo, 80% de los pacientes, y las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas y metatarsofalángica se van a afectar ambas en el 90% de los pacientes. Es decir, que la gran mayoría de los pacientes va a tener afectadas las articulaciones pequeñas, como la metacarpofalángica, la metatarsofalángica y las interfalángicas proximales. Ahora bien, no solamente va a afectar esta enfermedad las articulaciones, también vamos a ver afectaciones a otros órganos, como por ejemplo, en el ojo va a aparecer escleritis y queratoconjuntivitis, en el pericardio y en la pleura van a aparecer derrames, en el pulmón puede aparecer fibrosis y nódulos, en los nódulos linfáticos van a hacerse reactivos y va a haber linfoadenopatía, en el vaso va a haber esplenomegalia, en la médula ósea puede aparecer edema, puede dar lugar a anemia, en la médula ósea va a dar lugar a anemia, en el músculo va a dar lugar a atrofia, y en la piel va a haber atrofia, adelgazamiento de la piel, y en el sistema nervioso va a aparecer neuropatía periférica, porque a veces tenemos el falso concepto de que la artritis reumatoide solamente afecta a las articulaciones, y aquí vemos el ejemplo que no solo afecta a las articulaciones, también afecta a varios órganos. El diagnóstico de esta enfermedad se va a hacer porque vamos a encontrar en estos pacientes una sinovitis
en articulaciones interfalángicas proximales o metacarpofalángicas. ¿Qué van a aparecer en estas articulaciones? Edema con tirantez de la piel, dedos rígidos, se va a acompañar de pérdida de la musculatura interósea, lo que se observa mejor en el dorso de la mano, rigidez matutina, la sinovitis de las muñecas produce un leve edema difuso con inestabilidad de la articulación radiocubital que permite al clínico desplazar la cabeza del cúbito y a esto se le va a denominar signo de la tecla de piano. También vamos a tener una tenosinovitis, que no es más que edema de las vainas tendíneas dorsales en el dorso de la muñeca por compromiso de las vainas de los tendones extensores. También va a haber una tenosinovitis en los flexores de los dedos, lo que restringe el movimiento, y vamos a encontrar en estos pacientes el llamado y conocido dedo en gatillo. También va a haber un síndrome del túnel del carpo y se produce por compresión del nervio mediano, pequeños grados de edema por sinovitis reumatoidea y producen compresión del nervio a este nivel. Vamos a ver a continuación algunos criterios diagnósticos para la titis reumatoidea. Lo primero es la rigidez matutina de más de 1 hora. Es al inicio de la mañana, las personas se levantan con mucha rigidez de sus articulaciones, sobre todo de las manos. Esta tiene que durar más de 1 hora. Lo otro, a continuación lo que vemos es artritis de 3 o más áreas articulares. También puede ocurrir la artritis de las articulaciones de la mano. Normalmente la artritis va a ser simétrica, es decir, si hay en una mano, va a aparecer también en la otra. Van a aparecer los nódulos reumatoideos, el factor reumatoideo sérico va a estar elevado y van a haber alteraciones radiológicas típicas como afectación articular simétrica, osteopenia justa articular, es decir, esta osteopenia va a estar muy próxima a las articulaciones con pérdida del cartílago y erosiones óseas subcondrales. Y una de las cosas fundamentales es que estas manifestaciones deben durar más de 6 semanas. Estos son los criterios diagnósticos para la titis reumatoidea. También hay reglas para la clasificación. Estas reglas de clasificación se promulgaron en el 2010 y lo primero que plantea es que se deberá hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades reumáticas, como son el lupus eritematoso sistémico, artritis psoriática o psoriásica, gota, y si persiste la duda, hay que interconsultar a reumatología. Explicar que esta patología, el especialista encargado es el reumatólogo. También va a haber articulaciones grandes. Cuando hablan de articulaciones grandes, se refieren a hombro, codo, cadera, rodilla y tobillo. Y cuando hablan de afectación en articulaciones pequeñas, se va a referir a metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, metatarsofalángicas de la segunda a la quinta, interfalángica de pulgar y las muñecas. Vamos a ver a continuación algunas imágenes sobre las principales afectaciones de esta enfermedad. Por ejemplo, cuando afecta a la columna cervical, ¿qué nos muestra? Nos muestran una sinovitis de las articulaciones espinales con una subluxación cervical en articulación entre cervical 1 y cervical 2, es decir, C1 y C2, que es la articulación atlantoaxial. Los síntomas de la mielopatía por artritis reumatoide son habitualmente de comienzo lento, no siempre acompañado de dolor cervical. Lo más frecuente son las parestesias de las manos, es decir, los trastornos de la sensibilidad en las manos, y el examen físico aparece una hiperreflexia acompañada o no del signo de Babinski. Ahora, lo habitual es que en un paciente con artritis reumatoidea de larga data presente hiporreflexia, es decir, los reflejos están disminuidos como resultado de la atrofia muscular, las contracturas articulares y probable neuropatía periférica. Vamos a ver a continuación una foto de un paciente con afectación cervical, afectación de la columna cervical. Vean la desviación que tiene debido a la alteración de la articulación atlantoaxial, que es la cervical 1 con la cervical 2. Hay una ligera desviación hacia un lado de la cabeza, más las demás alteraciones que puede tener radiográficamente este paciente. A continuación vamos a ver algunas de las características articulares de la mano reumatoidea. Aquí está dividido en muñecas, metacarpofalángicas, proximales y en los pulgares. Vamos a empezar por las muñecas.
En las muñecas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una sinovitis, esteloide cubital prominente, subluxación y colapso del carpo con desviación radial. En las metacarpofalángicas vamos a encontrar sinovitis, desviación cubital, subluxación de las articulaciones con subluxación de los tendones extensores. En las interfalángicas proximales, sinovitis y quistes sinoviales con deformaciones fijas en flexión o en extensión, y vamos a ver los dedos conocidos como dedos en cuello de cisne o dedos en ojal o botón de camisa. Se los voy a presentar ahorita a continuación. Y en los pulgares vamos a ver una sinovitis de las metacarpofalángicas, interfalángicas y metacarpianas con deformación en Z del pulgar e inestabilidad en las interfalángicas. Entonces, veamos aquí algunas imágenes de las principales deformidades que se dan en las manos. Vean ahí cómo aparece el cuello en botón de camisa o dedo en botón de camisa o deformidad en cuello de cisne. Veamos en la otra imagen los nódulos reumatoideos, cómo se empiezan a inflamar las articulaciones interfalángicas. Los hallazgos radiológicos, sobre todo en las manos, vamos a encontrar hallazgos radiológicos precoces y hallazgos radiológicos con una artritis reumatoidea ya establecida. Pero los precoces van a estar más que todo en las áreas con sinovitis, edemas de tejidos blandos y osteoporosis periarticular. El compromiso radiológico es simétrico, es decir, tanto vamos a ver afectaciones de una mano como de la otra, y compromete las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. En la artritis reumatoide establecida ya hay mayor osteoporosis periarticular, hay numerosas erosiones y pérdida de los espacios articular, hay deformidad por artritis reumatoide en manos y muñecas con rupturas tendinosas, con considerable pérdida de la función de las manos. A continuación vamos a ver el ejemplo de un dedo en ojal o dedo en botón de camisa, y a continuación vamos a ver la deformidad llamado dedo en cuello de cisne. Y posteriormente les presento la deformidad en pulgar en Z. Vean cómo el pulgar hace la letra Z, bien identificado ahí en la imagen. También la artritis reumatoidea se puede presentar como una bursitis olecraniana. Eso es un codo y esa es una bursitis olecraniana. Vean cómo está inflamado ese codo debido a la bursitis, la inflamación de la bolsa. Y a continuación vamos a presentar imágenes de las deformidades que ocurren en los pies. Vean las deformidades en los pies. A continuación vamos a ver que la artritis reumatoidea puede presentarse como una monoartritis de rodilla, es decir, no dar síntomas en muñeca, no dar síntomas en mano, en codo, y solamente presentarse como una monoartritis de rodilla. Eso que vemos en esa imagen es una rodilla. Entonces, en el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Podemos encontrar anemia, trombocitosis y discreta leucocitosis. La velocidad de eritrosedimentación va a estar sobre los 30, es decir, va a estar acelerada, milímetros por hora. El factor reumatoideo son anticuerpos presentes en el 80% de los enfermos, mayor en la etapa inicial. El líquido sinovial va a ser de tipo inflamatorio, con aspecto turbio y viscosidad disminuida, con un reencuentro celular que va a ir desde los 5.000 a las 50.000 células por milímetros cúbicos, en su mayoría de polimorfos nucleares. También en la imagenología vamos a encontrar osteoporosis periarticular, es decir, pérdida de la matriz ósea muy próximo a las caras articulares, edema de partes blandas, luego disminución del espacio articular y erosiones en las márgenes articulares. En la etapa tardía ya vamos a encontrar anquilosis, es decir, va a haber tanta inflamación que va a fusionar los huesitos y va a haber poca movilidad de los dedos. Anquilosis, ¿vale? Bien, en la biopsia, normalmente no se realiza la biopsia. Si se realizara, es una biopsia por artroscopía o por punción.
Se puede observar el PANUS característico, no es práctico para el diagnóstico, salvo en la presentación donde la artritis reumatoidea lo único que presenta es la monoartritis crónica, como por ejemplo la monoartritis de rodilla. Es decir, normalmente en una artritis reumatoidea no se hace biopsia, solamente se va a hacer biopsia en el caso que se presente solamente una sola articulación inflamada. Entonces ahí se amerita, porque entonces tienes que descartar que no sea otro tipo de afectación, que es verdaderamente una monoartritis crónica debido a una artritis reumatoide, ¿vale? Bien, otras causas que pueden dar factor reumatoideo positivo, por eso el factor reumatoideo no es exclusivo de la artritis reumatoide. Es decir, si usted tiene un paciente con lo único que tiene es un factor reumatoideo positivo, eso no nos dice nada, porque también puede dar positivo el factor reumatoideo en otro tipo de afectaciones. ¿Como cuáles? Síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es el síndrome de la mucosa seca. Son aquellos pacientes que no tienen lágrimas, que no tienen saliva. Ajá. También se puede dar positivo el factor reumatoideo en el lupus eritematoso sistémico. También puede dar positivo en la esclerosis sistémica, en la poliomiositis, en la dermatomiositis, en la endocarditis infecciosa, en la tuberculosis, en la sífilis, en hepatitis infecciosa, en la sarcoidosis, en la cirrosis hepática y en el 5% de la población normal. Es decir, una población normal que no tenga ningún tipo de padecimiento, usted le hace factor reumatoideo y le puede dar positivo. Por eso es que el factor reumatoideo no es sinónimo de artritis reumatoidea. Sí es verdad que el 80% de los pacientes con artritis reumatoidea, en una fase inicial, el factor reumatoideo da positivo. Pero también hay un 20% que puede ser debido a otras patologías, o hay un 5% de la población que le puede dar positivo y no tiene nada. ¿Vale? ¿Entendieron bien esto? Veamos aquí unas radiografías de manos, ¿verdad? Donde vemos perfectamente las deformidades, cómo empiezan las deformidades, cómo disminuye el espacio articular, cómo se ven signos de inflamación. Ajá. Se empieza a ver una osteoporosis juxtaarticular, es decir, una pérdida de la matriz ósea o del tejido óseo muy próximo a las articulaciones, sobre todo a las interfalángicas proximales y a las metacarpofalángicas. Y en la lámina que viene a continuación en la diapo, vamos a ver que hay dos figuras, figura 1 y figura 2. En la figura 1 vemos un pie normal, una radiografía normal del pie, y vean todas las deformidades y todo lo que trae en la figura 2 una artritis reumatoide. Vean, ahí no, en la figura 1 usted puede delimitar un huesito del otro. En la figura 2 no puede delimitar un hueso del otro, está todo fusionado. Ajá. Están desviadas las cabezas de los metatarsianos, es decir, hay una serie de malformaciones en los pies que te da la medida lo avanzado que está esta artritis reumatoide, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de los factores de más pronóstico. En esta enfermedad hay factores que condicionan a un mal pronóstico, ¿no? Uno de estos factores es el factor reumatoideo elevado. Es decir, cuando usted, a pesar de tener paciente con tratamiento, sigue con el factor reumatoideo elevado a pesar de, entonces eso es un signo de mal pronóstico. Por ejemplo, la velocidad de eritrosedimentación persistentemente elevada también es un signo de mal pronóstico. Cuando hay artritis en más de 20 articulaciones, es un signo de mal pronóstico. Cuando la edad de inicio es menos de 20 años y más de 75 años, es un signo de mal pronóstico. Cuando aparecen nódulos reumatoideos, cuando hay problemas psicosociales, cuando hay manifestaciones extraarticulares. Ya hablamos que la artritis reumatoidea no solamente afecta articulaciones, también afecta la pleura del pulmón, el pericardio, los ojos, el sistema nervioso. Es decir, cuando aparte de haber afectaciones articulares, hay afectaciones en órganos, también es un signo de mal pronóstico. También cuando hay una artritis erosiva, es un signo de mal pronóstico, marcadores genéticos, también es un signo de mal pronóstico. Y, por supuesto, una mala respuesta al tratamiento con metotrexate también es un signo de mal pronóstico. A continuación, vamos a ver los principales tratamientos para este tipo de patología. Normalmente iniciamos tratamientos con AINES y corticosteroides. Dentro de los AINES, los ya conocidos, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, naproxeno, piroxicam. Y dentro de los corticosteroides tenemos la prednisona, la metilprednisolona, hidrocortisona, betametasona, desametasona y defasacort. A continuación,
ahí están las dosis diarias, ¿vale? A continuación vamos a ver el tratamiento con fármacos. Los fármacos son los fármacos que retardan la evolución de la artritis reumatoidea. Aquí vamos a encontrar fármacos como el metotrexato, la leflunomida, los antimaláricos como la hidroxicloroquina, la cloroquina, la sulfasalacina, las sales de oro, la zatioprina y la ciclosporina A. Estos fármacos son los que se vienen usando a lo largo de muchos años. Lo que hay que llamar la atención, aparte de la dosis, es las reacciones adversas. Por ejemplo, el metotrexato puede dar toxicidad hepática, toxicidad en médula ósea, neumonitis y mucositis y trastornos gastrointestinales. Está contraindicada en el embarazo y, por supuesto, hay que continuarle o hay que hacerle seguimiento al paciente con hemograma y transaminasas. Porque estos medicamentos te sirven para artritis reumatoidea, pero dan o lesionan otros órganos importantes del cuerpo humano. Por lo tanto, a estos pacientes hay que seguirlos con hemograma y transaminasa. Cuando vemos la flunomida, en el caso de la flunomida da toxicidad hepática, toxicidad en la médula ósea y trastornos gastrointestinales. Está contraindicada en el embarazo. Igual, hay que seguir estos pacientes con hemograma y transaminasas. Cuando vemos los antimaláricos, la hidroxicloroquina y la cloroquina, da toxicidad ocular, gastrointestinal, hiperpigmentación y miopatía. Hay que tener precaución en el embarazo y hay que continuar o hay que hacerle seguimiento a estos pacientes con una evaluación oftálmica basal y posteriormente anual. Cuando hablamos de la sulfasalacina, también da citopenias, trastornos gastrointestinales, trastornos hepáticos, rash y oligoespermia. Es decir, baja el conteo de espermatozoides en una eyaculación normal. Hay que tener precaución en el embarazo y también hay que seguir a estos pacientes con hemograma y función hepática. Cuando vemos o cuando se dan las sales de oro, da toxicidad en la médula ósea, síndrome nefrótico, trastornos cutáneos. En el embarazo hay que tomarlo con precaución y hay que seguir a estos pacientes con hemograma y examen de orina por el síndrome nefrótico. La zatioprina da toxicidad en médula ósea, en hígado, en páncreas, hipersensibilidad e infecciones. Hay que seguirlos con hemograma y pruebas hepáticas. Y la ciclosporina A da hipertensión arterial, hirsutismo, trastornos gastrointestinales, infecciones oportunistas. El hirsutismo son aquellas personas que tienen mucho cabello en la cara. Se le conoce como mujeres lobo o hombres lobo, es decir, tienen pelo más allá de lo normal. Esa es la enfermedad del hirsutismo. Y a estos pacientes hay que conseguirlos con hemogramas y creatinina. Ahora bien, miren, uno de los últimos fármacos que ha salido en el mercado son estos medicamentos que son agentes biológicos antifactor de necrosis tumoral alfa. Son medicamentos espectaculares, pero así como son de buenos, son de caros, ¿no? Se los digo por si en algún momento quisieran investigarlo. Son muy buenos medicamentos, tanto para el lupus, para la artritis, como la artritis psoriásica, es decir, son buenos medicamentos para todas aquellas enfermedades autoinmunes, pero realmente son bien caros, ¿Por qué son agentes biológicos antifactor de necrosis tumoral alfa? ¿Y por qué ayudan tanto a la artritis reumatoidea? Si nos vamos un poquitico atrás, y me voy a tomar la licencia de llevarlos a una de las primeras diapos, vean el papel que juega el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa, vean el papel que juega en el proceso, es el que está de color amarillo, en el proceso de una inflamación de una articulación. Entonces, si tenemos medicamentos que van en contra o que inhiben este factor de necrosis tumoral alfa, por supuesto no se segregan ninguno de los componentes que facilitan la destrucción de los condrocitos y la destrucción de las células de los huesos, ¿vale? Entonces, estos fármacos van a inhibir este factor de necrosis tumoral alfa, que es el que aparece de color amarillo.
De ahí la importancia y la adecuada respuesta de los pacientes con artritis reumatoidea a este tipo de fármacos. Vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos el adalimumab, que se da 40 miligramos cada 2 semanas. Podemos también tener la combinación del adalimumab con el metotrexate, 24 a 52 semanas. También tenemos el etanercept, 25 miligramos 2 veces a la semana, y el infliximab de 3 miligramos por kilo o de 10 miligramos por kilo. Son muy buenos medicamentos, vuelvo y repito, tienen un buen control en cuanto a la detección de la destrucción de cartílagos y huesos que da mucho esta enfermedad, y tienen muy buenos resultados en su uso. Lo único malo es que realmente son un poquito caros, ¿vale? Pero bueno. Entonces, vamos a ver a continuación el uso del ozono para el paciente con artritis reumatoidea. Tengo que explicar que la ozonoterapia tiene efecto antiinflamatorio y analgésico. Cuando tú pones ozono a concentraciones bajas y medias, activas el sistema inmunológico. Y cuando pones concentraciones de ozonos altos o elevados, inhibe el sistema inmunológico. En estos pacientes, nuestro objetivo es llegar a concentraciones elevadas para bajarle un poquitico el sistema inmunológico y tu sistema inmunológico no ataque a sus articulaciones y a sus órganos. Entonces, tenemos que llevar estos pacientes un plan donde vayamos de concentraciones bajas a concentraciones altas, y el objetivo de nuestro tratamiento sea llevarlos a concentraciones altas. Cuando hablo concentraciones altas de ozono, me estoy refiriendo a concentraciones por encima de 30, 40, 50, 60. Y en articulaciones, las concentraciones más altas que yo he visto infiltrar en articulaciones, las he visto en pacientes con artritis reumatoidea. A veces las concentraciones habituales de 20 en articulaciones no les causa ningún tipo de alivio, y nos vemos forzados a aumentar a 28 o aumentar hasta 39. Y en 39 es que logramos que estos pacientes tengan alivio en sus articulaciones cuando infiltramos ozono intraarticular. Entonces, cuando hablamos de ozonoterapia, como la artritis reumatoidea es una enfermedad sistémica, es decir, es una enfermedad que afecta a varias articulaciones, incluso a varios órganos, tenemos que proponer, en cuanto al protocolo de ozono, trabajarlo tanto con alguna de las vías sistémicas. Puede ser una autohemoterapia mayor o una insuflación rectal. Si vamos a trabajar con autohemoterapia mayor, se pueden trabajar de 1 a 2 veces por semana hasta completar de 15 a 20 sesiones. Esta técnica de autohemoterapia mayor vamos a iniciarla con concentraciones de 10, pero irla subiendo cada 3 o cada 5 sesiones, irla subiendo de 5 en 5 hasta llegar por encima de 40 y por encima de 40. Las mayores se pueden trabajar hasta 70. A 80 de concentración no se pueden trabajar porque producen hemólisis, es decir, destruyen el eritrocito. Por lo tanto, ya cuando tengamos al paciente en 40, 50, 60, ya estamos en su concentración terapéutica, porque lo que queremos lograr es que baje el sistema inmunológico para que su sistema inmune no siga atacando sus articulaciones. Cuando hablamos de insuflación rectal, es decir, o hacemos mayor o hacemos insuflación rectal, las dos el mismo día no se pueden aplicar. Cuando hablamos de insuflación rectal, proponemos una terapia igual que empiece en 10 de concentración y llevarla lo más próximo que se pueda, o que el paciente te lo permita, llevarlo a 40. Está escrito en la Declaración de Madrid que no se puede poner insuflación rectal por encima de 40 porque dañas el enterocito. Por lo tanto, nos quedaríamos en una concentración de 40 y después estaríamos aumentando el volumen. 100, 120, 180, 200, 220, 240, hasta 240 de volumen en las insuflaciones rectales. Y las sesiones de la insuflación rectal van a ir de 20 a 30.
Porque investigaciones en ozonoterapia, han demostrado que para tú lograr el mismo beneficio de 15 a 20 mayores, tienes que realizar de 20 a 30 rectales. Ahora bien, aparte de trabajarlo por vía sistémica, ya sea mayor o rectal, puedes combinarla con automoterapia menor. Pudieras hacer automoterapia mayor con automoterapia menor, la menor una vez por semana, hasta 6 sesiones, o pudieras hacer insuflación rectal con automoterapia menor, igual, hasta 6 sesiones de menor. ¿Está bien? Ahora bien, ya hablamos de la vía sistémica, vamos a hablar de la vía local. ¿Se pueden hacer aplicaciones locales con ozono? Sí. ¿Dónde se la vamos a poner? A ver, ¿dónde la vamos a colocar? En dependencia del sitio donde más le duele al paciente. Por ejemplo, si el paciente dice, yo tengo otitis reumatoidea, pero a mí lo que más me duele son las manos, entonces vamos a hacer la técnica de guante. ¿Cuál es la técnica de guante? La técnica de guante infiltras en los espacios interdigitálicos aproximadamente de 2 a 3 ml de volumen a concentraciones a 21 de concentración de ozono. Y luego haces un masaje de ese gas hacia los dedos para no tenerle que dar tantos piquetes en la mano a la paciente. Esa se le denomina técnica de guante. Si el paciente te dice, a mí lo que más me duele son las rodillas, ¿dónde vas a aplicar el ozono? Intraarticular. Empezaríamos con una concentración de 20 o 21 y a lo mejor hay que llegar a 28 o hasta 39, porque a veces con 20 o 21, que es lo que nuestros pacientes sienten alivio, los pacientes con otitis reumatoidea sin tratamiento no sienten alivio a esas concentraciones y hay que subirle un poco más. Hay estudios que han demostrado que se le han inyectado a las personas hasta 40 de concentración intraarticular y la toleran perfecto. ¿Está bien? El volumen intraarticular va a estar en dependencia del tipo de articulación. Por ejemplo, lo que es hombro, cadera y rodilla, el volumen va a ser de 10 por articulación. Si estamos hablando de muñeca, codo, tobillo, 5 de volumen en las articulaciones. ¿Está bien? Incluso el paciente puede decir tobillo es 5. Es decir, muñeca, codo, tobillo, 5. Hombro, cadera, rodilla, 10 por articulación. Ahora bien, el paciente puede decir, no, doctora, yo realmente lo que me duele es la columna. Igual podemos hacer aplicaciones paravertebrales en la columna. Si es a nivel cervical, concentraciones de 20 y solamente se van a poder poner 4 puntos, 5 ml por punto a nivel cervical y generalmente se pone bilateral. Y si estamos hablando de la columna lumbosacra, por ejemplo, ahí van a ponerse de 60 a 80 ml de volumen con 20 o 21 de concentración y se van a poner 10 ml por punto, de forma bilateral igual. Vamos a ver a continuación. ¿Hay dudas? La lumbosacra, en la columna lumbosacra vamos a colocar 10 ml por punto y se pueden poner de 6 a 8 puntos. Concentración 20 o 21, en dependencia de su máquina de ozono. En cervical había mencionado que eran 5 mililitros por punto y 4 puntos, pero estos bilaterales entonces serían 4. 4 por 2 serían 8. No. Uno a la derecha, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y abajo, 1 y 1. Lo más que puedes poner son 20 ml. 20 entre 4, 5. A 5 ml por punto. 5 por 4, 20 ml. Para columna cervical usarías una jeringa de 20. Para columna lumbosacra, una jeringa de 60. Para que más o menos tengan idea de lo que se puede colocar. ¿Vale? ¿Dudas? No sé si me oyen o no me oyen. Cuando hay un grado de artritis más elevada que otras, ¿hay como un nivel de artritis?
Hay personas que le dan fuertísimas. Hay personas que en menos de un año están deformadas. Hay personas que no, hay personas que se pueden pasar años y años y no lo tienen porque en algún momento dado se le inflamó, pero ya no se les ha vuelto a inflamar. Es muy variable. El padecimiento de artritis es muy variable. Doctora, bajamos el sistema inmunológico. Tienes que bajar el sistema inmunológico. Y luego ya, para que desenflame o cómo, a ver. Mira, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que tus anticuerpos, tu sistema de defensa va a atacar tus articulaciones. Si tú tienes un sistema de defensa, un sistema inmune muy alterado, ¿qué tú tienes que hacerlo? Bajarlo para que no ataque tus articulaciones. ¿Cómo logramos bajar con ozón el sistema inmunológico? Usando concentraciones elevadas. Cuando usted va a la Declaración de Madrid, en la Declaración de Madrid aparece dentro de las enfermedades que llevan un rango medio alto, está la artritis reumatoidea, está el lupus eritematoso sistémico, está la enfermedad de Sjögren, porque todas esas son enfermedades autoinmunes, donde tu sistema inmunológico ataca tus articulaciones, por lo tanto tienes que usar concentraciones altas de ozono para bajarle el sistema inmunológico y dejen de atacar tus articulaciones. Ahora, muchas veces no podemos empezar en 40 ni 50. Tenemos que empezar en 10 y irlo subiendo paulatinamente si el paciente te lo permite. Acuérdense que la pregunta más importante al paciente es cómo se sintió. Si se sintió cansado, no puedes subir concentración. Tienes que mantenerte 2 o 3 en el mismo rango. Si se sintió bien o no se sintió nada, le subes. ¿Qué? ¿Sí? Aquí en la combinación de la autohemoterapia nos dice que son direcciones, pero ¿de qué concentración estamos hablando? Ahí también se pueden poner concentraciones altas. Ahí podemos poner 39, 40 de concentración. Y el volumen siempre va a ser 5, porque son los 5 ml de sangre que se sacan para luego poner en la pompa. Pero lo mayor, digamos, lo más alto sería en 40. ¿En la mayor? No. En la menor. Sí, en la menor 40. Es que en más alto puedes destruir las miofibrillas de los músculos. Vas a destruir el tejido muscular. Entonces no se puede poner más alto que eso, ¿vale? Entonces se inicia en 39 o se va subiendo. Yo la inicio, es así, porque como es poquita, es decir, como son 6 o 10, y como es 5 ml, eso no va a provocar más daño. Y yo realmente desde que empiezo las empiezo en 39, ¿vale? Porque es poca sangre. Si tú dices fuera 120 ml de volumen como una mayor, no, ahí sí tienes que empezar bajo. Pero es difícil que con una menor tú oxides al paciente o aumentes su estrés oxidativo, es difícil, porque es muy poca cantidad. Doctora, esta enfermedad de artritis reumatoide es progresiva y además deforma las articulaciones. Sí, es progresiva y deformante. Deforma. Sí. Ya sabemos que si hay puro dolor y no deforma, hablamos de otras enfermedades. No, puede ser, es que tienes que mandar el estudio. Tienes que mandar todo el laboratorio, porque pudiera ser una artritis reumatoidea. Y esa es la que tú tienes que tener el diagnóstico seguro, para que en dependencia de eso pongas tratamiento. Puede ser que nada más tenga dolor. Fíjate que a veces nada más se presenta monoarticular, a veces una rodilla inflamada y no le da ninguna deformidad en los dedos. Claro, son los menos casos, porque si vimos las primeras tablas, aparece que en las afectaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales se ven el 90% de los pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 pacientes, el 90 de esos 100 pacientes van a tener deformidades en las manos. Es decir, que si acaso te quedará un 10%, que a lo mejor lo que tienes es una bursitis craneana o lo que tienes es una monarticular o una monartrosis en una rodilla. Ese será el 10%. La mayoría va a tener esas deformidades. Pero es importante recalcar que se tiene que tomar muy en cuenta que no nada más es a nivel osteomuscular, no debemos perder de vista, aunque no es lo más común, no se debe perder de vista que puede afectar a otros órganos. Sí. Como dijiste, pulmón, pericardio, sistema nervioso central, ojos. Y luego después, o no lo diagnostican
o se van más hacia que nada más es un problema de artritis reumatoide funcional. De articular, es decir, se quedan solamente con el proceso articular y no van hacia otros órganos que pudiera afectar esta enfermedad. Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a ver a continuación algunas de las investigaciones relacionadas con esta enfermedad, ¿no? Otra pregunta, doctora. Sí. Decían que las corticosteroides les hace dar, bueno, están conectados con la diabetes mellitus porque elevan la glucosa, los niveles de glucosa. Ahí, ¿cómo podrían tratarla? Pasarían directo a metrotexate, pasarían a los fármacos que retraten la evolución de la artritis reumatoidea. Y si es un paciente que tiene dinero, le mandarían los antibiológicos, factor de necrosis tumoral alfa, los últimos que son más Los caros. mejores. Sí. No solamente al paciente diabético. Grupos. Los esteroides aumentan la presión arterial, trastornan tanto el metabolismo de los lípidos como la proteína, elevan la glucosa, producen osteoporosis, te pueden producir un síndrome de Cushing o una enfermedad de Addison. Es decir, los esteroides consumidos por tiempo prolongado puede dar toda esta serie de manifestaciones. ¿Está bien? Bueno. Por ejemplo, es muy importante que los reumatólogos usan mucho las tablas de oro, pero no cualquier gente no lo puede usar. O sea, porque eso te daña el riñón, o sea, muy Sí, fuerte. sí, las sales de oro dañan el riñón, metrotexato daña el hígado, la médula ósea, hay que tener muchos cuidados. Por eso se les plantea, cuando un paciente usa un fármaco, es decir, un fármaco que retarde la evolución de la artritis reumatoidea, siempre hay que hacer un seguimiento, ya sea ¿cómo se llama? Con exámenes de riñón, exámenes de hígado, médula ósea, es decir, hemograma, o mediciones oculares, porque sí pueden tener diferentes órganos en dependencia del fármaco que use. Eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, a continuación vemos la ozonoterapia infiltrativa. Esto es una investigación, la ozonoterapia infiltrativa en artritis reumatoide. Es un estudio preclínico. Déjenme decirle que los estudios preclínicos son estudios que se realizan en animales, ¿vale? Es un estudio preclínico llevado a cabo en el hospital de Nafán. Comparó los efectos de las infiltraciones de oxígeno médico y de diferentes concentraciones de ozono. Los autores demostraron que el ozono intraarticular infiltrado a una concentración de 40 microgramos por ml es capaz de inhibir la sinovitis en ratas con artritis reumatoide. Es decir, vean que a veces hay que usar concentraciones por encima de 20, de 21. Hay que llegar a 40 para tú lograr tener un efecto. Y el paciente te lo dice, muchas veces te dice, no, tú le pones 21 y dice, no sentí alivio. Le pones 28, no sentí alivio. Y cuando le pones 39 dice, sí me alivió. Es decir, estás casi forzado a ir subiendo concentración hasta que el paciente siente alivio en aplicaciones intraarticulares. ¿Ok? Entonces vamos a ver otra investigación que es la aplicación de la ozonoterapia en pacientes con artritis reumatoide. Se utilizó ozonoterapia por insuflación rectal en 20 sesiones divididas en 4 sesiones semanales a un volumen inicial de 100 y concentración de 25 microgramos por ml. De forma escalonada se fue subiendo la dosis sin parar a 200 ml de volumen y concentración de 40. Acuérdense que en insuflación rectal no se puede pasar de 40 de concentración porque dañas el enterocito. Es decir, tenemos un tope ahí de concentración y ese tope es 40 microgramos por ml. Y se combinó con la automoterapia menor una vez a la semana hasta 6 sesiones. Se hicieron 6 sesiones de menores, una por semana, y se hicieron 20 sesiones de rectales, aproximadamente 4 en una semana, 4 sesiones semanales. Ahí vemos 2 ejemplos de cómo aplicar la ozonoterapia en pacientes con artritis reumatoide. Y los resultados fueron
Bueno, o sea, Fueron excelentes los resultados. Ellos encontraron mejores resultados con estas concentraciones y no con otras. okay, aquí los resultados son en la clínica, no en la enfermedad propiamente dicha, ¿o sí? Sí, a medida que tú aumentes la concentración de ozono, disminuyes el proceso de inflamación y cuando disminuyes la inflamación, se destruye menos la articulación y entonces vas a ver una mejoría tanto del paciente como que te dice que le duele más, que le duele menos, que ya no se le inflama, hasta radiográficamente o radiológicamente también puedes ver mejoría. Cuando ya es, o sea, el diagnóstico que llegan a la piña con las personas que ya tienen una desviación muy importante, eso ya no es reversible, pero sí evita que avance más. Exacto, cuando ya hay deformidades en las manos, ya esas deformidades son difíciles de cambiar o de mejorar. Yo sí he tenido pacientes con artritis reumatoide y artritis psoriásica, que no es la que estamos viendo, pero bueno, sale a colación, que han venido con inflamación de las articulaciones interfalángicas proximales y cuando le empiezo a poner ozono se le desinflama la articulación y se le quita el dolor a nivel de las manos. Ahora, ya las que están desviadas, las que tienen ya el dedo en botón de camisa y eso, ya esas deformidades, el dedo en resorte, ya esas deformidades son difíciles de, porque haya habido una atrofia muscular, una atrofia de los tendones, y ya está a otro nivel, ya está muy avanzada la enfermedad. Pero así todo, si se le colocas ozono, le desinflamas, le quitas dolor y el paciente tiene una mejor calidad de vida. El tiempo que se le tiene que dar natural. Se deben hacer 2 ciclos por año. ¿Okay? 2 ciclos al año, con un descanso de 3 a 4 meses entre un ciclo y otro. Al año, con un descanso. Entre un ciclo y otro, de 3 o 4 meses de descanso. ¿Dudas? Sí, yo en la autoterapia mayor, ¿cuántas sesiones? No me quedó bien claro cuántas sesiones tenía que hacer en el primer ciclo. La autoterapia mayor tiene que ser de 15 a 20 sesiones. ¿Y la exploración rectal? No, o sea, no se pone al mismo tiempo, eso me quedó claro. Pero si puedes, exploración rectal, ¿cuántas sesiones son ahí? 4 a la semana. ¿Semana? De 20 a 30 sesiones. ¿4 a la semana? Sí, de 4 a 5. Ok, sí. Saben que la escuela cubana la maneja hasta 5 sesiones. Nada más descansan sábado y domingo. Sí. En insuflación rectal. Hasta. De 20 a 30 sesiones. Acuérdense que para lograr el mismo efecto que se logra con 15 a 20 sesiones de mayores, hay que hacer de 20 a 30 rectales para tener el mismo beneficio, el mismo efecto, ¿vale? ¿Ok? Ahora, nada más como horario, nosotros vamos a tratar esto más con los osteoterapia, pero se puede hacer la combinación con su tratamiento que tiene de medicina alopática con esto. Sí, recuerden que la ozonoterapia es un tratamiento alternativo. Nosotros no quitamos ni ponemos medicamentos. El paciente viene con su tratamiento del reumatólogo y nosotros lo único que hacemos es agregar la ozonoterapia a su tratamiento. Acuérdense que la ozonoterapia no reacciona con ningún fármaco. El único fármaco que el ozono reacciona es con la vitamina C y la vitamina E. Y no es porque produzca ningún proceso de alergia al paciente, sino porque se neutralizan. Si el antídoto de la ozonoterapia es la vitamina C. Es decir, se neutralizan, es decir, ni hace efecto uno, ni hace efecto el otro. Esa no está fácil de conseguir, doctora, la vitamina C. Sí. Sí, aquí hay. Es la vitamina C y la vitamina E. Son antioxidantes y neutralizan el ozono. No es porque hagan daño al paciente, sino porque no le permite hacer el ozono su función, lo neutraliza. ¿Okay? Por eso es que no se deben combinar.
Pero fuera de eso, no hay problema con ningún otro fármaco. Hay personas que me preguntan que si en etapa de pandemia es aconsejable bajarle el sistema inmunológico a los pacientes con artritis reumatoide. Voy a hablar de dos cosas fundamentales. Lo primero, se supone que un paciente con artritis reumatoideo tiene que estar más protegido que cualquier otro. Es decir, es un paciente que no solamente por tener ozono puesto le baja el sistema inmunológico. Todos los fármacos que toman, los corticosteroides, los fármacos, es decir, los fármacos retardadores de la evolución, todos esos fármacos van a bajarle también el sistema inmunológico, no solamente el ozono. Mi consejo a ese tipo de paciente es que no se exponga y si se ve en la obligación de salir, que salga bien protegido. Porque no solamente el ozono le va a bajar el sistema inmunológico, sino todos los fármacos que está tomando también. Porque realmente ese es el objetivo para tratar esta enfermedad, bajar el sistema inmunológico. Que lo logremos con ozono, que lo logremos con corticosteroides, que lo logremos con los fármacos como el metotrexato, las sales de oro, bueno, pero al final el objetivo es ese, bajarle el sistema inmunológico. Y por tener ellos este tipo de tratamiento donde bajan el sistema inmunológico, lo aconsejable es que no se expongan. Y si en algún momento tienen que salir, que salgan bien protegidos, su cubrebocas, su careta, su gel antibacterial, ¿ok? Pero sí, es que la esencia del tratamiento de este tipo de patología es ese, es bajar el sistema inmunológico. No hay de otra. Bueno, si no hay más preguntas, me despido de ustedes hasta el próximo seminario, ¿sí? Que tengan un excelente día y una excelente semana. Bye.